Bueno, seguimos. María Catalina, ¿se ve y se oye bien? Sí, profe. Sí, porque es que María Catalina no me contesta. ¿Qué estará oyendo? Bueno. ¿Alguien tiene conexión directa con María Catalina? Que le pregunte, que si no me está oyendo, o que si tiene problemas. Por favor, hágame ese favor. Bueno, ok, ok, entonces el que vamos a analizar es el circuito RL, ¿verdad? Que es un circuito famoso en ingeniería que se aplica mucho. Entonces, tenemos una fuente, tenemos un elemento resistivo, tenemos un elemento inductivo y se cierra el circuito. Entonces, aquí tenemos la fuente de corriente alterna. Nos dan el voltaje minúscula en el dominio del tiempo. Nos dicen que esta es 3 ohmios. Aquí tenemos VR minúscula. Aquí tenemos VL minúscula. Entonces nos dicen que tenemos una reactancia inductiva de 4 ohmios. Y por aquí va la corriente I. Entonces, lo primero que hacemos es que ya sabemos que no podemos trabajar los circuitos de corriente alterna en el dominio del tiempo. Entonces, nos pasamos al dominio del fasor, ¿verdad? Entonces, reescribimos el circuito en el dominio del fasor. Y entonces, ese es el primer paso. Entonces, tenemos la ¿Me puedes subir fuente. un poco, por favor? Sí, claro. Gracias. Tenemos la fuente. Ahora tenemos aquí la resistencia. Es el mismo circuito realmente, pero vamos a cambiarle la notación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, aquí seguimos teniendo la fuente, pero ahora tenemos el fasor E, que es 100, el valor efectivo, ¿verdad? Que es el pico entre la raíz de 2, ángulo 0 grados. Aquí seguimos teniendo R igual a 3 ohmios. Y ahora tenemos el voltaje fasorial R. Y tenemos el voltaje fasorial VL. Y seguimos teniendo la reactancia inductiva igual a 4 ohmios. Y ahora no tenemos I minúscula, sino que tenemos I mayúscula fasor. Listo. Entonces, ahora sí podemos aplicar todas las teorías que tenemos de los circuitos de corriente alterna trabajados en forma fasorial. Entonces, de aquí implica que el voltaje de la fuente fasorial es 100 ángulo 0 grados. Ok, Z total, o sea, la impedancia total es la impedancia 1 más la impedancia 2. Entonces, esto es igual a 3 ohmios
en el eje real, entonces es 3, más 4 ohmios, ángulo 90. Entonces esto podemos escribirlo como 3 más 4J en coordenadas complejas. Ok, entonces podemos escribir Z total en coordenadas polares para poder hacer el diagrama de la impedancia. Entonces Z es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz de todo eso, 5. Ángulo, tangente a la menos 1 de 4 entre 3, 53.13. Listo, tenemos Z total. Entonces podemos encontrar la I total, fasorial. Entonces I igual a E, el de la fuente, entre la Z total. Y entonces esto es 100, ángulo 0, entre 5, ángulo 53.13. Entonces esto da 20, ángulo menos 53.13. El ángulo, el signo del ángulo es importantísimo, ¿verdad? Porque aunque el coseno de un menos ángulo da positivo, el signo me dice en qué cuadrante están colocadas las componentes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Bien, entonces tengo Z total y tengo la corriente. Entonces puedo encontrar los voltajes en R y los voltajes en L. Entonces, esto implica que el voltaje fasorial en el resistor es igual a la corriente fasorial por la impedancia resistiva. Entonces esto es 20 ángulo menos 53.13 que multiplica a la impedancia resistiva que es 3 ángulo 0. Entonces esto da 60 ángulo menos 53.13. Implica que voltaje fasorial en el inductor es la corriente fasorial por la impedancia inductiva. Entonces esto es 20 ángulo menos 53.13 que multiplica a ZL, que es 4 ángulo 90. Entonces esto da 80 ángulo 36.87. Y entonces ya podemos hacer el diagrama de la impedancia y el fasorial. Entonces, el diagrama de impedancia es como sigue, ¿verdad? Entonces, vamos a tener los ejes imaginarios. Entonces, aquí tenemos J. Y aquí tenemos real. Entonces, tenemos la impedancia inductiva. Digamos que llega por aquí. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos XL igual a 4. Perdón. ZL. ZL
igual a 4J. Luego tenemos 3R aquí. Entonces aquí tenemos la impedancia resistiva igual a 3. Y tenemos la impedancia total, que es esta que está aquí. Ok, entonces aquí tenemos Z total igual a 5, ángulo 53.13. 53.13. Y este es el ángulo este. ¿Ok? Y ahora el diagrama fasorial. Entonces, el diagrama fasorial es como sigue. Entonces, el diagrama fasorial, lo vamos a dibujar aquí. Es el voltaje el voltaje fasorial de la fuente es E100 ángulo 0. Entonces vamos a dibujar el primero, aquí tenemos 100 ángulo 0. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos E igual a 100 ángulo 0. Tenemos el voltaje R, el voltaje en el resistor, que es 60 ángulo menos 53.13. O sea, el resistor viene por aquí. El resistor vamos a ponerlo por algún lado aquí, digamos este. Menos 53. Menos 53. Entonces aquí tenemos el fasor VR, que es 60 ángulo menos 53.13. Luego tenemos, fíjense que 53 más 36 es 90, o sea, a 90 grados vamos a tener el fasor L. Entonces, estas son las dos componentes de el vector E. Entonces, aquí tenemos VL igual a 80 ángulo 36.87. Ok, este es este ángulo que está aquí. Y luego el fasor corriente, que lo podemos dibujar aquí chiquito, ¿verdad? Está trazado menos 53.13 grados
con respecto al voltaje. Entonces aquí está el fasor corriente. I igual a 20, ángulo menos 53.13. ¿Ok? Este es el atraso. Entonces ahí tenemos todos los fasores que hemos calculado del circuito RL. Ok, ahora vean qué importante. Hagamos una prueba. ¿Verdad? En coordenadas rectangulares, los voltajes son vamos a ver, VR igual a 60 cos de menos 53.13 más J 60 seno de menos 53.13. Ok, y esto nos da el coseno, como les decía, de un ángulo negativo es positivo. Entonces esto es 36 y el seno de menos 53 sí es negativo. Entonces es menos J 60 por el seno de 53 es 48. Luego VL con el mismo procedimiento lo calculo y da 64 más J 48. Y entonces fíjense cómo se cumple, ¿verdad? La ley de voltajes de Kirchhoff. E igual a VR más VL. Y esto da 100 más J por 0. O sea, esto es 100 ángulo 0. Tal y como dice el problema, ¿verdad? Ok, seguimos analizando el circuito. La potencia entregada por la fuente es potencia total igual a E por I por el coseno entre el coseno del ángulo total entre E e I, ¿verdad? E e I son valores efectivos o RMS, ¿verdad? Entonces, PT va a ser 100 voltios, que es el valor RMS, por 20, que es el valor de la corriente RMS, por el coseno de menos 53, menos 53.13. ¿Ok? Y esto da 1200 watts. También lo podemos hacer como PT igual a I cuadrado por R. Entonces esto es 20 al cuadrado, valor efectivo de la corriente, ¿verdad? Por 3.
que es el valor de la resistencia. Y esto también da, vean, que da lo mismo, 1200. O también lo podemos hacer como la potencia total igual a la potencia en el resistor más la potencia disipada en el inductor. Entonces, esto es igual a VR por I por el coseno. El ángulo entre la corriente y el voltaje en un resistor es 0, ¿verdad? Entonces, esto es el ángulo de fase en el resistor más VL por I por el coseno del ángulo de fase en el inductor. Entonces, esto se convierte en 60 por 20 por el coseno de 0 más 80 por 20 y el ángulo de fase en el inductor entre el voltaje y la corriente es 90 grados por el coseno de 90 grados. Entonces, este señor que está aquí es igual a 0. Entonces, todo este señor que está aquí es igual a 0. Y este señor que está aquí es igual a 1. Entonces, todo este señor que está aquí es igual a 1200. Entonces, 1200 más 0, 1200. Vean cómo cierra de bien todo en ingeniería, en electricidad. 1200. Híjole, se me han ido a poner las unidades. Watts. Watts. Y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Sebastián. No, profe. Yariela. No, profe. Bueno. Entonces, si no hay preguntas, sigamos. Problema 710. Entonces dice, analizar el circuito RC de la figura. Trazar su diagrama de impedancia y el fasorial. Ok, entonces, este es otro circuito famoso en ingeniería eléctrica, el RC. Entonces tenemos la fuente, tenemos un elemento resistivo, tenemos un capacitor y cerramos el circuito. Entonces, en este caso, R es de 6 ohmios. Aquí tenemos su minúscula R. Aquí tenemos una reactancia capacitiva de 8 ohmios. Y V en el capacitor, más o menos. Aquí tenemos una fuente, en este caso me dan la corriente, entonces I minúscula, que es 7.07 seno de omega t más 53.13.
Entonces, redibujamos el circuito en el dominio del fasor. Es lo primero que hacemos y entonces tenemos la fuente de corriente, el elemento resistivo, el elemento capacitivo y listo. Entonces, aquí vamos a tener la fuente de corriente. Entonces, en este caso, el fasor corriente es 5, que es 7.07 entre raíz de 2, ángulo 53.13. Aquí vamos a tener el voltaje fasorial, VR. Aquí vamos a tener el voltaje capacitivo, VC. Aquí tenemos R de 6 ohmios. Y aquí tenemos la resistividad capacitiva de 8 ohmios. Bueno, y voy a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Porque ya saben cómo hacerlo todo. Z total va a ser igual a 6 ángulo 0, que es el resistor, más 8 ángulo menos 90. Entonces esto se convierte en 6 menos J, 8. Entonces, en coordenadas polares, ZT es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, raíz 10, ángulo tangente a la menos 1 de 8 entre 6, menos 8, perdón, menos 8 entre 6 da menos 53.13. Entonces podemos dibujar ya el diagrama de la impedancia. Entonces el diagrama de impedancia es el elemento resistivo, la impedancia del elemento resistivo. Entonces es 6 en el ángulo real, en el eje real, perdón. 6 en el eje real. Aquí tenemos R, Z, R igual a 6, ángulo 0. Luego tenemos la impedancia capacitiva que va en el menos J. Y es un poquito más grande, es de 8J. Entonces aquí tenemos ZC, perdón, 8 ángulo menos 90. O lo podemos escribir menos 8J, ¿verdad? Cualquiera de los dos está bien. Y el Z, el Z total entonces viene por aquí. Ok. Este pongámoslo verde también. Pero pongámoslo pequeñito. Listo. Entonces aquí tenemos Z total igual a 10 ángulo menos 53.13. No me gusta ese lápiz. Verde y pequeñito. Ok.
Bueno, entonces aquí tenemos el cita total, ¿verdad? Cita total, que es menos 53.13 grados. Listo. Este es el diagrama de la impedancia. Entonces me da un circuito capacitivo, por supuesto, ¿verdad? Es lo lógico. Porque tenemos un resistor que se dedica a bajar el voltaje y a producir calor. Y un capacitor que simplemente almacena energía. Ok, y ahora pasamos a calcular los voltajes. Los voltajes son los voltajes son E de la fuente igual a I por Z total. Entonces, esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a 10 ángulo menos 53.13. Entonces el voltaje de la fuente es 50 ángulo 0. El voltaje en el resistor fasorial es la corriente por la impedancia del resistor. Entonces esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a 6 ángulo 0. Entonces esto queda 30. No hemos usado las unidades, pero en los fasores las unidades se pueden poner aquí. 30 voltios, ángulo 53.13. Y el voltaje fasorial en el capacitor, entonces es I por Z del capacitor, impedancia del capacitor, entonces esto es 5 ángulo 53.13 que multiplica a 8 ángulo menos 90. Y esto es igual a 40 voltios, ángulo menos 36.87. Entonces, listo, ya tenemos el fasor corriente, el fasor fuente, voltaje de fuente, voltaje del resistor y voltaje en el capacitor. Podemos hacer la prueba aquí mismo. En coordenadas complejas tenemos V del resistor igual a 18 más J 24. ¿De dónde lo saco? Bueno, el VR es 30 coseno de 53 más J seno de 53. ¿Verdad? Y VC es 32 menos J 24. Entonces, implica que E, que es igual a VR más VC,
es igual 32 y 18, 50. 24 menos 24, 0. O sea, esto es igual a 50, ángulo 0. Ay, qué feo salió ese 0. Entonces podemos ya trazar el diagrama fasorial. Y lo trazamos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestros ejes complejos. Entonces, el voltaje de la fuente, aquí está. $50, ángulo 0. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos. E es igual a 50, ángulo 0. Tenemos el VR que va adelante. VR es 5, ángulo 53, 13. Entonces tenemos, no, perdón, VR es 30, ángulo 53. Entonces aquí tenemos VR es 30, un poquito más pequeño que el E de la fuente, aquí, más o menos ángulo 53. Eso sí, el ángulo es más grande que 45, más o menos por aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos VR igual a 30 voltios, ángulo 53.13. Tenemos VC que es 40 VC que es 40 voltios, ángulo menos 36.87. Y nos falta el sensor, ¿cómo? No, el sensor no, el fasor de la corriente, que es uno chiquitico que viene aquí, que está adelantada con respecto al voltaje y que es 5 y que es 5 amperios, ángulo 53.13. Y listo. ¿Queremos escribirlas en el dominio del tiempo? Bueno, pues pasemos todo el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo tendremos el voltaje E minúscula en el dominio del tiempo es raíz de 2 por 50 por el seno de omega t. O sea, tenemos 70.71 como voltaje máximo, seno de omega t. VR minúscula en el dominio del tiempo igual a raíz de 2 por 30, 42.42. Bueno, aquí
todo esto es voltajes, voltaje, las unidades, no se nos olvide. Seno de omega t y el ángulo de fase más 53.13. Y todo esto son voltaje, son voltios. Y VC igual a 56.56, que corresponde a raíz de 2 por 40 por el seno de omega t y ojo, menos 36.87. Y todo esto son voltios. ¿Ok? Y listo, hemos analizado el circuito RRC. Falta la potencia. Entonces, la potencia total entregada por la fuente es potencia total igual a E por I por el coseno de zeta. El ángulo, zeta es el ángulo entre el voltaje y la corriente. Lo podemos sacar del diagrama fasorial. Aquí está, ¿verdad? Este es el ángulo entre la corriente y el voltaje, ¿verdad? Entonces es 53.13, o sea que la corriente está adelantada, ¿verdad? Entonces el factor de potencia está adelantado. Entonces aquí ponemos, esto es el valor efectivo del voltaje, que es 50, por el valor efectivo de la corriente, que es 5, por el coseno de 53.13. Y esto es igual a 150 watts. También podemos hacerla como potencia total igual a potencia disipada en el resistor más la potencia disipada en el capacitor. Entonces esto es VR por I por el coseno de zeta del ángulo de fase en el resistor más VC por I por el coseno de el ángulo entre el voltaje y la corriente en el capacitor. Entonces este señor se hace 0. Entonces todo este señor se hace 0. Y entonces resulta que esto da lo mismo, 150 watts. También podemos calcular la potencia total igual a I efectiva al cuadrado por la resistencia. Y esto es 5 al cuadrado por 6. Y esto es 150 watts. Y el factor de potencia lo calculamos simplemente el factor de potencia FP igual al coseno de zeta total igual a R entre la impedancia total, y esto es igual a 6 entre 10 y esto es igual a 0.6, ¿verdad? Entonces, que es un factor adelantado. Lo que quiere decir que es una red capacitiva, ¿verdad? Ok.
Y hagamos este otro problemita. Para finalizar esta clase, problema. ¿Hay alguna pregunta? De momento no, profe. Y encontrar los voltajes desconocidos en el circuito. Bueno, entonces tenemos, el circuito que tenemos es una fuente de voltaje aquí. Un elemento resistivo. Un elemento inductivo y un elemento capacitivo. Entonces nos están pidiendo, nos dicen que aquí tenemos la fuente que sube el voltaje. Entonces tenemos un voltaje fasorial de la cuenta de la fuente, perdón, de 50 voltios, ángulo 30 grados. Tenemos el voltaje fasorial. Aquí tenemos una R de 6 ohmios. Aquí tenemos el voltaje inductivo con una resistencia inductiva de 9 ohmios. Aquí tenemos una resistividad capacitiva de 17. Ohmios. Aquí tenemos el voltaje fasorial capacitivo. Y listo, aquí tenemos I. Y nos están pidiendo también este voltaje, V1. Y nos están pidiendo que lo hagamos por la regla del divisor de voltaje, ¿verdad? Entonces, el voltaje en el resistor es el voltaje fasorial por la impedancia resistiva entre la suma de las impedancias, ZR más ZL más ZC. Entonces, esto es 50, ángulo 30 por 6, ángulo 0, entre 6, ángulo 0, más 9, ángulo 90, más 17, ángulo menos 90. Hago toda esa álgebra compleja que no la voy a repetir, no la voy a desarrollar. Bueno, si quieren les pongo un paso intermedio aquí. Esto va a ser 6 por 50, 300. Ángulo 30.
Y el de abajo, en coordenadas polares, ya nos queda 10 ángulo menos 53.13. Entonces, VR es igual a 30 voltios, ángulo 83.13. Entonces, VL exactamente de la misma manera se hace, es el voltaje fasorial de la fuente por el Z, pero esta vez del inductor, entre el Z total. Y entonces esto les da 45 voltios, ángulo 173.13. Y VC les da el voltaje de la fuente por Z capacitiva entre Z total. Y entonces esto da 85 ángulo menos 6.87. Y el V1 es como que si estuviéramos, ¿verdad? Aquí V1, la impedancia de V1 es la suma de VL más VC. Entonces, V1 es igual a ZL más ZC por el voltaje de la fuente entre Z total. Y esto les da 40 voltios, ángulo menos 6.87. Listo. ¿Alguna pregunta? Estefan, ¿alguna pregunta? Sí, profe, tengo una duda en cómo se determinan los ángulos, digamos, esos, puedes ver un toquecito, digamos, en esa, por decirlo así, en el VR, esos ángulos se suman, ¿por qué se suman ahí? ¿A dónde? Que dice 300, ángulo de 30, entre 10, ángulo de menos 53.13, eso da 30, ángulo de 83.13. Sí, 30 sale de 300 entre 10. Y Ajá. el ángulo de abajo pasa a sumar arriba, 83.13. Esto es Mm. álgebra compleja. Ah, ok, ok. Sí, es que no tenía claro qué pasaba ahí con los ángulos, pero eso es Ok. lo que se suman. ¿Y cómo se pasa esto? Bueno, se pasa primero a coordenadas polares estas tres cosas. Ujú. Entonces, estas tres cosas se pasan a coordenadas polares y quedan 6 menos 6. Esto es igual a 6 menos J8. Ajá. Ok, entonces esto, 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64, 100, raíz, 10. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de menos 8 entre 6, menos Ujú. 53.13. Ah, ok, ok, sí, no, con esa parte de acuerdo, sí. Ok, Está bien, gracias. bueno, con mucho gusto. Sofía Ramírez, ¿alguna pregunta? Todo claro, profe. Roberto Carlo Todo bien, profe. y Yariela. No dijo nada Yariela. Bueno, ok. ¿Alguien pudo hablar con la muchacha que yo pedí que hablaran? María Catalina. Profe, sí. ¿Qué es? ¿Que usted no me escucha, María Catalina? Es que la he llamado varias veces. Sí, sí lo escucho. Ya. Bueno, muy bien. Seguro fue algún Bueno, a veces lo que pasa es que mi conexión a internet es estable, entonces puede ser que por momentos se corte. Ok, Disculpe. ok. Sí, sí. Debe haber sido algo así. Bueno, muy bien. Entonces, muchachos,
Dentro de unos minutos empezamos la clase 3. ¿Ok? Ahí les aviso.